Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 9 de octubre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 27 al 28. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo: «Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron». Jesús le respondió: «Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican». Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, te alabamos, Señor. Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Estas palabras pronunciadas por una mujer que estaba entre el público que escuchaba a Jesús. Y feliz, sí, realmente. Bienaventurada la Virgen María, puntualmente, el vientre que llevó a nuestro Señor. El Verbo hecho carne fue la Virgen María, una mujer virgen. Y los pechos que lo amamantaron fueron los pechos de María. Así es, y es una felicidad, por supuesto, pero más felicidad todavía hay, dice el Señor, por parte de aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple. Y lo primero que hizo María fue escuchar la palabra de Dios. Efectivamente, el ángel del Señor le anunció que concebiría, que daría a luz un hijo. Escuchó el argumento de Dios, el argumento angélico. Sí, el Espíritu Santo obraría sobre ella y lo creyó. Y ahí está la mayor felicidad. La felicidad de creer en la palabra que en nosotros hace todo aquello que solamente la palabra puede hacer. Nos hace hijos de Dios, semejantes a Dios, que nos hace imagen y semejanza suya. Esa palabra que obra en nosotros, conforme inclusive a las palabras que pronuncia la Virgen cuando le es revelado por el ángel aquello que Dios ha dispuesto, que sea la madre de su Verbo encarnado, de su Hijo, del unigénito, en la carne, en la tierra. Hágase en mí según tu palabra, dijo la Virgen. He aquí la servidora del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Yo diría que realmente, hermanos, hay felicidad en aquella mujer que de pronto ha concebido en su seno, en su vientre, un hijo y lo va a dar a luz. Y deseamos ser siempre, y esto lo hacemos de todo corazón, que sea con felicidad. Es el fruto del amor el Hijo, debe serlo, sí. Como es el fruto del amor, todo aquello que en nosotros hace la palabra del Dios que es amor. ¿Por qué dice el Señor más felicidad hay en aquellos que escuchan la palabra? Porque esta palabra es la que nos lleva a la vida y a su plenitud. Usted puede dar a luz un hijo, sí, usted mujer puede dar a luz un hijo. Pero si usted lo cría, usted lo edifica en conformidad con la palabra del Señor, con la palabra que viene a ser de ese hijo una nueva criatura, que engendra en él aquello que no va a morir, que va a ser permanente para la vida eterna. Bueno, la felicidad es doble y es completa. Todos nosotros, hermanos, cuando por la fe hemos creído la palabra, más bienaventurados aquellos que escuchan la palabra de Dios y la creen, por supuesto. Y los que creen en la palabra son los que la obran, los que en ellos obra el Señor, y entonces se engendra en cada uno de ellos la nueva criatura, conforme al Espíritu, que permanece para la vida y para la vida eterna. Hay felicidad en ambas cosas, pero mayor todavía en aquella que eleva a la plenitud de la vida aquello que desde el amor, por supuesto, cualquier mujer hace cuando engendra un hijo en su seno.
en el caso de María, que es digamos, aquello a lo cual siempre remitimos los cristianos en el sentido absoluto, ¿no es cierto?, de esta, por ejemplo, de este tema que estamos focalizando ahora a través de esta lectura. Sí, pero en cualquier cristiano, cristiana, ¿no es cierto?, cuando la palabra hace su fruto, la palabra del Señor, cuando la vivimos, la cumplimos, la encarnamos, por supuesto lo que damos a luz es un fruto para la permanencia, para la vida eterna. Más, las muchas cosas te tienen preocupada, Marta. Recordá ahora palabras que vimos en estos días de Jesús a una de las dos hermanas de Betania. Marta se preocupaba por las cosas, sí, por agasajar al Señor en conformidad con el agasajo formal, el de las muchas cosas. Esto elevado, ¿no es cierto?, a una comprensión y comparativamente puesto para entender que a veces nos preocupan demasiado las cosas transitorias, temporales de este mundo que pasa, que aquella que permanece para siempre. Por eso donde Jesús le dice a Marta, cuando ésta reclama la ayuda de su hermana para asistir y atender las muchas cosas, para agasajar al Señor, le dice, bueno, mejor parte eligió María, tu hermana. ¿Qué eligió María? La hermana de Marta de Betania. Eligió escuchar la palabra. Porque escuchar la palabra y cumplirla, claro está, ¿no es cierto?, y vivirla, nos garantiza a nosotros la plenitud y eternidad en una vida feliz y definitivamente feliz. Bueno, acá mencionamos el caso de María, pero elevándolo desde ya, de alguna manera la mujer que clamó o que gritó en medio de la multitud, sí, uno diría, claro, escuchando a Jesús y desde el lugar de donde hace su forma de hablar la mujer, sin duda, sí, uno diría lo mismo. Felices, sí, sí. Los pechos que te amamantaron, sí. Feliz, sí. El seno que te llevó. Hay un dicho español, ¿no es cierto?, que todo esto lo expresa en un término que realmente, bueno, se aplica. Y se aplica a toda mujer que de repente, en el caso de Jesús es el caso absoluto, claro está, sabemos, pero tiene un hijo. Y la felicidad se le desea, sí, viva la madre que te parió, sí, la que te dio a luz. Usted da a luz, sí, un fruto que es del amor, un fruto que es para la vida, pero la vida en usted aparecerá, en aquel que es dado a luz, aparecerá ¿cuándo? Cuando la palabra llegue, cuando dice Jesús, cuando como dice Jesús. Los que escuchan la palabra, claro, en algún momento, ese que usted concibió, usted mujer en su seno, podrá escuchar la palabra que seguramente le llegará. Y ahí consumará una felicidad casi inesperada desde el punto de vista de la mera humanidad. Dios llegará y Dios hará en eso, en lo cual usted comenzó también por el amor a ser una criatura para la vida, Dios la consumará en la plenitud de esa vida. Tengamos esto siempre en cuenta, hermanos, estamos hablando siempre a propósito de la palabra del Señor, de que todo fue hecho por la palabra y nada de lo que existe es hecho sin la palabra de Dios. Y para que usted sea para la vida y para la vida eterna, sin la muerte, sin muerte, es la palabra la que llega a usted, la que viene del principio, la que viene después que usted se ha engendrado en el seno materno. Pero es antes, ya lo predestinó para la vida. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que tenemos que seguir el ejemplo de la Virgen María, un ejemplo de obediencia, de completa confianza en Dios, tanto así que abandonarse en sus manos en todo momento, tanto en los momentos felices como podría ser el nacimiento, pero también a los pies de la cruz, y también con la alegría de esperar el Pentecostés, porque sabía que el Señor resucitaría. Ojalá tengamos esa
esa actitud, esa humildad, esa obediencia, esa gran fe, porque solo así podremos ser felices. Fe en el Señor, escuchando su palabra y haciéndola vida, haciéndola carne. Exacto, Patricia, haciendo como Él nos dice. Dijo Dios, hizo Dios. Y nosotros comenzamos por hacer lo que Él dice. Y entonces en nosotros se hace lo que dice el Señor. Y seremos finalmente buenos. El Señor nos va a ver buenos, porque nos va a ver finalmente obra de sus manos, obra de su amor. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas. Gracias por esta palabra que siempre viene a nosotros, esta palabra que nos edifica, que nos hace crecer, que nos va conduciendo finalmente al destino para el cual la has establecido para el hombre, al principio de la vida y la plenitud de la misma en la eternidad gloriosa. Lo pedimos en tu nombre santo, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.